Hoy te voy a estar hablando de 5 formas en las que la inteligencia artificial puede ayudarte a automatizar tareas aburridas y hacer que trabajes sobre todo más inteligente y no tan duro. Vamos a estar hablando de cómo usar herramientas de manera efectiva, sobre todo vamos a centrar este video en ChatGPT, N8N, Make, Perplexity y Zapier. Quiero hacer una comparativa también de N8N frente a Make y Zapier y por qué es mejor N8N. No necesitas tener conocimientos de programación para usar estas herramientas, de hecho absolutamente todas son o directamente sin código o con muy bajo código y de manera opcional. Ok, primero quiero mostrarles Perplexity. Es básicamente un buscador potenciado con inteligencia artificial. Mira, aquí está un motor de búsqueda conversacional comercializado como un motor de respuestas que responde consultas utilizando texto predictivo en lenguaje natural. O sea, básicamente es un buscador con inteligencia artificial y lo hace de una manera muy buena. Se está volviendo muy popular por lo mismo, porque la verdad es que es una herramienta muy buena. Y sobre todo esto, Deep Research, nos incluye la función de Deep Research con la versión gratuita, lo cual pues está muy interesante, que a pesar de que el Deep Research que nos ofrecen de manera gratuita, claro que no será tan bueno o tan profundo como una versión de pago, pero lo interesante es que nos lo ofrecen, siendo que en otras inteligencias artificiales esto es una función únicamente de pago. Bueno, ya una vez iniciando sesión, estamos aquí en la página principal de Perplexity y para activar este modo de búsqueda profunda le damos aquí y aquí tenemos investigación profunda. Si se fijan, también nos incluye razonamiento con R1, que es el modelo de DeepSeek, y con O3 Mini, que es el de OpenAI. Pero bueno, vamos con investigación profunda para ver sus resultados. Bueno, está muy interesante para investigar absolutamente cualquier tipo de información, ya que lo hace de una manera mucho más rápida que la harías tú buscando en Google, y sobre todo que lo interesante es que te da las referencias, así que puedes comprobar que sí es información verídica. Le voy a pedir que nos haga una investigación de ejemplo. Le voy a pedir, investiga cómo la IA, o sea, inteligencia artificial, está cambiando la industria. Y bueno, aquí nos pone que ya está en la investigación profunda. Esto lleva unos, o sea, no es instantáneo como puede ser otro tipo de respuestas, pero precisamente porque verdaderamente está haciendo una búsqueda. Y aquí nos pone en tiempo real lo que está haciendo. Pone todas las fuentes que está leyendo en tiempo real. Y bueno, nos está aquí describiendo el proceso que está haciendo en ese momento. Yo creo que está muy interesante esta herramienta, y que sea gratis a mí se me hace pues una pasada. Aquí ya nos dice que ha encontrado información valiosa sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la industria. Sigue leyendo más fuentes. O sea, si se fijan, es tal cual una investigación a fondo, no es algo que veo 3 páginas y te arroja un resultado, no, o sea, verdaderamente se toma el tiempo. Y bueno, ya estaremos viendo el resumen. Y bien, ya nos trajo aquí el resumen, bueno, resumen, ya nos trajo aquí el informe de lo que le solicitamos sobre investigar cómo la IA está cambiando la industria. Aquí nos pone todos los pasos que siguió, que consultó 98 fuentes, o sea que no fue algo superficial para nada. Podemos consultar las fuentes, aquí nos da todo. Sí es verdad que es un informe hasta cierto punto extenso, pero tomando en cuenta la cantidad de fuentes que consultó, a mí me parece que está bastante óptimo. Y bueno, aquí nos da el informe, la revolución de la inteligencia artificial en la industria de transformación, desafíos y futuro. Nos da la evolución histórica, el impacto operativo en la eficiencia y reducción de costos, tomas de decisiones, transformación sectorial, casos de estudio, aplicaciones específicas, por ejemplo en salud y farmacéutica, implicaciones laborales y desafíos éticos, futuro y tendencias emergentes, y una conclusión. Y bueno, le podemos hacer también una pregunta de seguimiento. Aquí está activado el Deep Research, pero también lo podemos hacer, por ejemplo, que nos ayude con O3 Mini. Le voy a poner, por ejemplo, puedes realizar Mira, le voy a pedir, puedes realizar un resumen y resaltar los puntos claves de este informe. Sobre todo, esto creo que nos sirve mucho a la hora de investigar alguna temática y tener una idea, pues sobre todo general y de manera breve, y que tampoco te tengas que pasar horas leyendo algo en especial. Está interesante es que no es algo que se haya inventado, vaya, o sea, es algo real
y que ha sacado de fuentes reales. Digo, obviamente si las fuentes tienen mala información, pues no va a ser buena información la que te devuelva, pero al consultar en 95 fuentes, pues creo que nos queda un informe bastante fiable. Y bueno, aún estando dentro de Perplexity, aquí usamos ChatGPT porque lo tiene integrado. Así que también por eso comentaba que íbamos a hablar de ChatGPT, pero básicamente porque Perplexity lo tiene integrado. Y sobre todo esto nos puede ayudar en muchas cosas, como por ejemplo realizar informes para, pues sobre todo, no sé, si eres estudiante, si necesitas consultar alguna información en internet, puedes hacerlo de una manera mucho más amplia, pues muy fácil, que realmente antes no era posible sin la inteligencia artificial. Y pues bueno, queda en ti también ver cómo esto lo implementas en tu negocio o en tu vida productiva, ¿sabes? Ahora vamos a hablar de N8N, Make y Zapier, que si bien las tres son herramientas de automatización, yo considero que N8N es superior a Make y Zapier, y vamos a hablar de por qué. Sobre todo porque Make y Zapier son exactamente automatización, pero N8N lo que es muy interesante, que ya lo estuvimos viendo en el video anterior, donde te enseño cómo dar tus primeros pasos en N8N y crear tu primer agente de inteligencia artificial, que te voy a dejar la tarjeta aquí para que vayas a verlo, es precisamente eso, que en N8N se pueden crear estos agentes de inteligencia artificial con todas las herramientas que te puedas imaginar prácticamente, y conectados prácticamente a cualquier programa. O sea, básicamente es un empleado que puede hacer cualquier cosa mientras sea digital. Cosa que en Make y Zapier no es tan así, es más como un flujo de pasos, y en N8N es más, puedes crear agentes que ellos pueden tomar sus propias decisiones, y sobre todo lo importante es que son autónomos. Y quédense con con este término, porque que sean autónomos significa que pueden tener su propio criterio y tomar sus propias decisiones, que de hecho lo vamos a estar viendo en próximos videos de N8N. O sea, quiero hacer esta comparativa para que me entiendan por qué digo que N8N es mejor. Vamos con lo primero, que es el tema de los precios. Si bien Make no es tan caro, tiene un costo, pero bueno, N8N es open source. Eso significa que lo puedes descargar y hostearlo por tu cuenta. A eso se refiere con self-hosted. Y bueno, también es verdad que tienen una versión donde ellos se encargan de llevarte toda la parte de back-end, y ellos te cobran su cloud, que cuesta el primero, me parece que es $20 al mes. Y bueno, eso es solo como un pago mensual, pero Make y Zapier te cobran por ejecuciones, no meramente por una cuota única, sino si tú superas X número de ejecuciones, te puede salir incluso más caro que pagar el cloud de N8N. Ahora, al nivel de facilidad de uso, diría que en todas es buena idea entender la lógica de programación. Si no es lo mismo entender la lógica de programación que saber programar. Sobre todo la lógica es pues saber más o menos cómo funciona un código y saber qué pasos lleva, aunque no puedas redactarlo tú de cero. Bueno, Zapier tiene un enfoque meramente no code, o sea, prácticamente en Zapier no vas a ver código, lo cual lo hace más fácil. Make es, digamos, un nivel intermedio. Lo que ayuda mucho de Make es su interfaz, que es más visual que por ejemplo que N8N, aunque N8N, ya que te acostumbras, no es tan difícil, sobre todo por el tema que trabaja con nodos. Eso hace más sencillo ver el diagrama de flujo. Y bueno, sí es verdad que N8N tiene una curva de aprendizaje más grande, o sea, sí es un poco más complicado de aprender, pero nos puede ayudar a hacer cosas pues más complejas, más interesantes. De hecho, justamente a eso nos lleva al siguiente punto: las capacidades. Que bueno, N8N es muy flexible y permite una lógica avanzada y flujos muy personalizados. Sobre todo quédense con que N8N es muy personalizado y puede ser muy puntual con lo que necesitas. Make también es potente, soporta muchos escenarios y lógica, pero no llega a nivel de personalización de N8N, y no tiene esta manera de crear agentes de inteligencia artificial tan fácil, entre comillas, como en N8N. Zapier es simplemente algo para una automatización rápida y directo. O sea, Zapier es como
Yo casi que lo veo como Zapier es nivel inicial, Make intermedio y N8N un poco más avanzado, pero N8N sigue siendo mucho más fácil que hacer todo esto con código. Cuanto a integraciones, sí es verdad que N8N se queda un poco, o sea, si ves estos números se ve un poco rezagado, pero la verdad es que lo que tú quieras hacer lo puedes hacer con N8N, sobre todo porque le puedes meter código, así que, bueno, aquí dice, permite APIs y códigos personalizados, así que casi que no te impacte que diga 300 nativas, porque con esto de APIs le puedes conectar lo que sea, y también con el código, que digo, el código te lo puedes echar GPT o Cloud, y se lo pones y ya está, o sea, no necesitas saber código. Ahora, con ejemplos de casos de uso, pues por ejemplo en automatización avanzada, ETLs, inteligencia artificial y data scraping en N8N. Luego, por ejemplo, en Make, flujos de trabajo con múltiples rutas y condiciones. Es que a ver, si puedes hacer ciertas automatizaciones con Make, para mí no hay color con N8N. Zapier creo que queda un poco más en fuera de juego, solo lo mencionamos porque es una herramienta que tuvo cierta popularidad, pero yo casi que Zapier lo dejarían fuera de juego. Igual si quieren probarlo, adelante. Y yo diría que el juego está entre Make y N8N, pero la realidad es que N8N a día de hoy es muy superior, a menos que Make saque una función similar a lo que hace N8N. Pero es que ni así, porque Make no es código abierto. O sea, Make es una plataforma cerrada y N8N es open source. Así que no, creo que no hay color. O sea, N8N creo que lo ha pasado por encima a Make. Pero bueno, vamos a seguir en la comparación. Ejecutar código personalizado. Por ejemplo, sí se puede en N8N, fácil. Y también Make. En Zapier, pues no. O sea, porque Zapier en sí es no code. Aquí tiene una versión de Zapier Code pero bueno, eso es otra cosa. Opciones de hosting. Aquí lo interesante es que además del cloud nos incluye la versión de self-hosted, que yo es por la que opté en un principio. Yo lo instalé en una máquina virtual en Google Cloud, que es gratuita en un principio para hacer pruebas, y ya después en producción, pues obviamente creo que es mejor pagar el cloud de N8N, pero obviamente eso ya se lo incluyes al cliente en el precio del cloud, ¿no? Y bueno, Make y Zapier son únicamente en cloud. Y en cuanto a costos, N8N es relativamente bajo. A ver, lo que sí te va a costar son las APIs. Por ejemplo, digamos que usas la API de OpenAI para tener ChatGPT integrado en tu agente, y eso sí te consume un costo mensual, pero no es elevado. O sea, realmente, a menos que tengas un volumen absurdo de flujo con esa API, es muy barato. Make, al cobrarte por automatización, o sea, por cada vez que se usa la automatización, pues sí, es más elevado que N8N. Y bueno, Zapier es la más cara de todas. Y bueno, fiabilidad y escalabilidad. Bueno, N8N no tiene límite al ser open source. Puede autoescalarse en tu propio hosting, ¿no? O sea, realmente lo puedes hacer en tu propio hosting, pero sí que es verdad que sí requiere cierto tecnicismo. Así que para la mayoría de usuarios creo que vale más la pena pagar $20 al mes y listo. Te olvidas de esa parte. Make salta la escalabilidad y fiabilidad también, pero es más limitado, como hemos estado comentando. Y Zapier directamente es que es mucho más caro. O sea, les digo que Zapier queda prácticamente fuera de juego. Solo lo traje a colación porque creo que es interesante para algunas personas en conocer estas tres herramientas. Bueno, vamos en base a estas herramientas que hemos estado revisando, 5 maneras de sacarle los beneficios de lo que estábamos hablando al principio del video. Primero, lo que yo te sugiero, que puede estar muy interesante, es que integres N8N con Perplexity para recibir, por ejemplo, un correo diario de las noticias en inteligencia artificial. O sea, con Perplexity automatizas esta manera de buscar información. Con su API lo conectas a N8N y en N8N puedes poner un agente que te lo envíe a tu correo todos los días a las 9 a.m. O digamos, si eres médico, quiero que Perplexity todos los días haga una búsqueda y me envíe a las 9 a.m. un informe sobre cardiología.
de las últimas noticias o una vez a la semana. Es muy interesante todo lo que se puede hacer. Todas estas automatizaciones las hacemos en AI Pro, mi agencia de inteligencia artificial. Si te interesa que platiquemos contigo cómo podemos integrar estas automatizaciones en tu negocio, te dejo un link aquí abajo para que lo podamos comentar. Ahora vamos con otra manera que puede estar muy interesante combinando estas herramientas. Una manera que ya está algo extendida, pero sigue siendo interesante, que es utilizar N8N más ChatGPT para publicar contenido en LinkedIn y seguir siendo relevante en LinkedIn sin tener que tomarte el tiempo muy a profundidad. Yo aquí lo que recomiendo es que no sea full automatizado, porque podría llegarse a ver robótico hasta cierto punto, pero simplemente que tú le hagas un visto bueno y mejorarle una que otra cosa antes de publicarlo. Pero sí, también puedes usar un flujo completamente automático y mucha gente lo está haciendo y les funciona. Otra cosa que puede estar interesante es utilizar N8N para analizar tu bandeja de entrada en tu correo y usando la API de ChatGPT que te envíe un resumen pues, a tu WhatsApp, por ejemplo, de que, mira, esta mañana te han llegado en estos correos y te puede llegar a tu WhatsApp tal cual. Se puede configurar un agente conectándolo a la API de WhatsApp. Así puedes evitar estar leyendo correos interminables y solo recibes la parte importante de lo que te interesa en tu día a día. Luego, otra automatización muy interesante que se puede llegar a hacer es usando N8N y Google Drive. Y bueno, también email, que cada vez que te llegue un email con, no sé, documentos, en base al remitente y la temática, te lo organice en carpetas de Google Drive. Esto, pues, muchas veces lo hacemos manualmente y ni siquiera teníamos la idea de que se puede automatizar. Y pues sí que se puede. A ver, hay que hacer pruebas y errores, porque muchas veces este tipo de automatizaciones no salen a la primera y hay que corregir cosas en el prompt. Pero bueno, esos son otros temas. Pero de que se puede hacer, se puede, y creo que podría estar muy interesante. Y pues si quieren que haga un video de cómo hacerlo, me lo dicen en los comentarios, sobre todo. Otra opción que me piden súper seguido en mi agencia es automatizar atención al cliente. Conectamos N8N con ChatGPT y más una base de datos, ya sea, bueno, lo extenso que tenga que ser, y a un agente de inteligencia artificial, y este agente de inteligencia artificial va a buscar en esa base de datos la información que le pida el cliente y lo atiende por WhatsApp. O sea, se le conecta a una API de WhatsApp a un número específico del agente de inteligencia artificial y ahí te escriben tus clientes y así tienes una mejor atención porque te los atiende al instante y no tienes que estar perdiendo todo el tiempo, o lo puedes usar para invertirlo en otras cosas más importantes que en cosas repetitivas, porque también pasa mucho en la mayoría de los negocios que muchas veces le vienen con un 90% las mismas preguntas. Por eso se usa tanto esto de las preguntas que se hacen frecuentemente. Pero bueno, es una automatización muy útil y que al final da una satisfacción al cliente, porque si necesita algo que requiera tu atención, el agente lo puede derivar contigo mismo. Así que es algo bastante interesante. Así que bien, si te gustó este video, suscríbete, sígueme. Y bueno, estaremos comentando más cosas de automatización de inteligencia artificial en este canal. Y si necesitas asesoría con tu negocio y cómo implementar inteligencia artificial en él, te dejo acá abajo el link, tener una llamada de 15 minutos gratuita conmigo.